Noches, ¿cómo están? De verdad que qué gusto tenerlos acá y escuchar pues que tenemos hermanos que vienen de Shela, de México, de Ecuador, que tenemos hermanos. ¿De dónde más tenemos gente que nos visita hoy? Tenemos de Palín, ¿había alguien de Palín por acá? Palín, Antigua, ¿quién viene de Antigua? Miren eso, muy bien. ¿De dónde más nos visitan? ¿Alguien que me pueda decir por ahí? Misco, Los Chilitos. Colombia, miren eso. Ah, qué bendición, qué bendición. Pues, y déjenme solo para conocer un poquito con quién estoy hablando. ¿Cuántos aquí actualmente pastorean una iglesia o están involucrados en la obra del ministerio? O sea, ¿cuántos aquí ya están pastoreando una iglesia, ya están aquí? La mayoría. ¿Cuántos están considerando y están acá porque quizás tienen la espinita o porque quizás sienten que el Señor los está llamando a la obra del ministerio? Ok. Muy bien. Miren qué bendición esto. Ahora, algunos aquí que quizás ya han estado más expuestos a lo que es la obra del ministerio, a lo que es el trabajo dentro de la iglesia, el ministerio pastoral, saben esto, y lo que les voy a decir ahorita no es ninguna sorpresa para ustedes. Es un trabajo duro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren que están muy callados, así que oigan esto, que me respondan un poquito. Miren, las horas son largas, la paga no es la mejor. Es más, la gran mayoría de iglesias no logra pagarle un salario a sus pastores. Sí, tenemos mala fama porque algunas iglesias parecieran desde afuera tener grandes lujos, pero la gran mayoría de las iglesias ni siquiera logra pagar un salario a sus pastores. Y a eso sumémosle que con el trabajo pastoral nos ponemos en la mira de todos en la iglesia, ¿o no? Todos nos miran y al que todos miran es al que todos le disparan. Sí. Nos disparan a nosotros, todos quieren opinar que si se metió la camisa que muy formal, que se sacó la camisa que muy informal, que si sus hijos hacen bulla, que los hijos del pastor deberían de ser más respetuosos, es que si los hijos no hacen bulla, que pobrecitos están reprimidos. O sea como sea, ¿sí? Nos ponemos en la mira de todos y ponemos a nuestra familia bajo una lupa para que todos los vean, y todos muchas veces creen tener el derecho de opinar acerca de nuestra familia. ¿Solo pasa en esta iglesia o pasa en todas las iglesias? ¿Nos pasa a todos nosotros o no? Ahora, con esto en mente, y cuando nosotros nos damos cuenta el precio que muchas veces pagamos por el ministerio, tenemos que preguntarnos esto: ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué exponernos a nosotros? ¿Por qué exponer a nuestras familias? ¿Por qué plantar iglesias? ¿Por qué plantar nuevas iglesias en un país que ya de por sí tiene una iglesia en cada esquina? Si nos vamos a la mayoría de lugares de América Latina, la historia se repite. Tenemos iglesias en cada esquina, y cuando vemos que ya tenemos iglesias en cada esquina, nos tenemos que preguntar: ¿y por qué? Y estas son preguntas buenas, estas son preguntas válidas, y son preguntas que todo pastor ha tenido que responder, no solo para sí mismo, sino para muchos que quizás en algún momento le han preguntado: ¿y por qué sos pastor? ¿Y qué te llevó a hacer algo como eso? Y hay gente que, sin entender el llamado de Dios, no entiende por qué tomamos un camino como el que decidimos tomar. No entiende qué es lo que hacemos, y entonces creen que solo trabajamos los domingos. Sí, esa es mi favorita. Sí, y entonces tiene uno que ejercitar dominio propio, decir espíritu de amor, poder, dominio propio. Sí. Y entonces son preguntas que todos tenemos que aprender a responder. Y hoy a mí me gusta predicar, cuando predico más, hacerlo alrededor de alguna historia que nos ilustre bastante el punto que quiero hacer. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, hay una historia muy ilustrativa en el libro de Segunda de Reyes, que creo que nos puede ayudar a responder algunas de estas preguntas, y no solo motivarnos a continuar la obra del ministerio, sino recordarnos por qué la estábamos haciendo desde un principio. Sí. Y esta es una historia, ahorita la van a ver, esta es una historia fascinante. En esta historia hay drama,
Hay acción, hay gente que discute, la gente se pelea, tiene héroes, los menos esperados, las personas menos indicadas para ser los héroes. Ellos son los héroes de la historia. Esta es una historia donde nos muestra nuestra humanidad. Nos muestra cómo de una manera muy real lo humanos que somos y las maneras en que a veces respondemos a Dios. Pero es una historia que nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, que Dios siempre está trabajando, y aunque no lo veamos y aunque sea el plan que menos esperamos, Dios siempre tiene un plan. Así que voy a tomar unos 5 o 10 minutos para darles el contexto de la historia. Y hay enseñanzas fascinantes en estos primeros minutos que no son el punto del día de hoy, así que me las voy a tratar de brincar, pero creo que es muy, muy importante. Entonces comienza en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 24. Y dice así: después de esto, ahorita voy a regresar a qué había pasado antes de esto, pero denme un momentito. Dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y después dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 8 piezas de plata. Me gustaría tener un equivalente cultural, pero no sé por cuántos quetzales se vende la cabeza de un asno, así que no sé cómo decirles que eso es caro, pero eso era caro, ¿sí? Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas. ¿Para qué quieren estiércol de palomas? No tengo idea, pero lo vendían, ¿sí? La cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, déjenme darles un poquito de contexto. Un sitio, cuando una ciudad era sitiada, esta era una estrategia militar. Cuando un ejército quería conquistar una ciudad, si no lograban conquistarla por la fuerza, sobre todo porque la ciudad estaba amurallada, tenía murallas a su alrededor, entonces lo que hacía el ejército es que se posicionaba afuera de la ciudad, impidiendo que nadie entrara o saliera de la ciudad. Y entonces poco a poco, ya que la ciudad estaba amurallada, sí, estas murallas servían para su protección, pero de repente estas murallas servían para su aislamiento. Y entonces, al estar aislados, les comenzaba a faltar la comida, les comenzaba a faltar las provisiones, no podían entrar los suministros, no podían entrar armas, y entonces la ciudad comenzaba a morir de hambre, comenzaban a enfermarse, y entonces todo se volvía caro, porque cuando la comida se comienza a acabar por la pura ley de la oferta y la demanda, todo sube de precio, ¿sí? Cuando hay mucho, todo baja; cuando hay poco, todo sube. Y la ciudad era llevada a un punto de desesperación como creo que ninguno de nosotros puede imaginar. Ahora, permítanme llevar esto quizás un poquito demasiado lejos. Reconozco que tal vez lo estoy estirando, pero quizás lo voy a llevar un poquito muy lejos. Pero muchas comunidades rurales experimentan muchos de los efectos parecidos a los efectos que tenía un sitio. Ahora, aunque no los experimentan por un caso militar, sí lo experimentan por una cuestión geográfica, sí lo experimentan por una cuestión natural, social, espiritual. Hay aislamiento, están lejos de muchas otras comunidades. Llevar suministros es difícil, llevar suministros es caro. Si uno quiere construir en una aldea, sale más caro que muchas veces construir en otro lado. Los fletes que uno paga, el transporte, todo lo encarece. Hay bastante desconexión del resto del mundo, y esto muchas veces causa pobreza. Entonces hay pobreza en medio de la ciudad. Era lo que causaba un sitio, ¿o no? Hay aislamiento, hay pobreza, la gente se encuentra vulnerable, la gente se encuentra expuesta. Y el enemigo militar en este caso, pero el enemigo, el diablo, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, va a usar eso para traer muerte, para traer destrucción a una comunidad. Y entonces nos sigue contando la historia. En el versículo 26 dice que pasando el rey de Israel por el muro, vio una mujer, le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo, y miren lo que le dijo, esto es muy interesante: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey:
¿qué tienes? Ahora, antes de que veamos qué era lo que tenía esta señora, el rey acaba de descubrir algo que nos cuesta muchísimo a nosotros entender, y que si lo pudiéramos entender, ganaríamos y nos ahorraríamos un montón de tiempo. Ahora, yo no creo que el rey se haya dado cuenta de lo que acaba de descubrir, pero descubrió algo muy importante. Y el rey tuvo esta gran revelación sin saberlo. Solo Dios nos puede salvar. No hay nada que pueda hacer el gobernante por ti. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tus amigos no te pueden salvar a ti. El rey no te puede salvar a ti. Los empresarios no te pueden salvar. ¿Cómo te puedo salvar? Y este rey lo dice así, dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y digo, ojalá nosotros entendiéramos eso muy temprano en la vida, de que la única forma de encontrar la salvación es en Dios. Pero bueno, el rey tiene esta revelación. Creo que no se dio cuenta que la tuvo. Y entonces el rey le pregunta a ella, le dice: ¿Y qué tienes? Y ella comienza a contarle algo terrible. Y le dice: esta mujer, llevó a otra mujer, me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y sigue diciendo, y sigue diciendo: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué tal eso? Ahora, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Aquí vemos nosotros la depravación que existe en el corazón del ser humano a su máxima expresión, ¿o no? Estas mujeres tienen hambre, hay necesidad, y dicen, solo imagínense cómo fue esa conversación. Mira, tengo una idea. Así, tengo una idea que nos va a ayudar a sobrevivir esta hambruna. ¿Cuál es tu idea? Comámonos a nuestros hijos. Trata de imaginarse esa conversación. Quizás una de las mujeres dijo: ¿estás loca o qué? O quizás le dijo: brillante idea, comencemos con el tuyo. Y se comen a uno de los niños, y al día siguiente la otra mujer se le escapó su hijo de la casa. Ahora, antes de ponernos santurrones diciendo: yo jamás, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Yo jamás haría eso. Quiero que sepan, todos tenemos la capacidad de hacer eso. O todos tenemos la capacidad de hacer algo que pensamos que nunca íbamos a hacer cuando la situación se pone complicada. Quizás tú siempre te comprometiste con ser un hombre íntegro, y la situación se puso complicada y ahora te encuentras diciendo verdades a medias. Y ahora te encuentras mintiendo un poquito para cubrirte. Quizás la cosa aprieta y tú dijiste: bueno, la empresa tiene suficiente y no me extraña un lapicero. Mis hijos tienen que llevar lapiceros al colegio y me los llevo. Y sabes, antes de juzgar a estas mujeres, todos nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado que íbamos a hacer cuando la situación se pone difícil. Eso es lo que hace una situación difícil. Revela la depravación de nuestros corazones y nos enseña qué tan malos realmente podemos ser. Y el rey rasga sus vestidos. Esta era una forma pública de demostrar: hay algo malo. Esta era una forma de protestar. Esta era una forma de públicamente demostrar dolor. Esta era una forma de expresar un luto o arrepentimiento. Y el rey, en medio de ese dolor, hace una promesa. Hace una promesa con él mismo y dice así, versículo 31 dice: y él dijo: así me haga Dios y aún me añada. Y así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ahora, ¿quede al pelo o no? La cosa se pone difícil y el rey dice: así me haga Dios y aún me añada, si mañana no mato al profeta. Imagínense al profeta diciendo: ¿yo qué hice? Pues que aquí hay una historia. ¿Se recuerdan que les dije se recuerdan que la historia comenzó después de esto? ¿Qué pasó antes de esto?
¿Saben lo que había pasado antes de esto? Sí, hay que entender este contexto. Justo antes de la historia, antes de esta historia, resulta que el rey de Samaria, sí, el rey de Siria, perdón, había llegado a querer atrapar a Eliseo, porque cada vez que ellos querían hacer algo contra Samaria, Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a pasar. Eliseo se lo decía al rey y ellos se defendían. Y entonces de repente dicen, ¿qué hacemos? Matemos al profeta. Todos quieren matar al profeta. Y entonces todo el ejército de Siria se va a buscar al profeta, y cuando llegan ahí, viene el profeta y ora y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vean. Y se dan cuenta que había carros de fuego, habían ángeles, había un gran ejército de Dios. Y cuando ellos llegan ahí, él vuelve a orar y le dice, Señor, ciégalos. Y todo el ejército de Siria se queda ciego. Todo el ejército de Siria se queda ciego. Y entonces el profeta les dice a un ejército que ahorita está ciego, les dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, venimos a buscar a Eliseo. Y Eliseo les dice, vengan, yo los voy a llevar. Y los toma de la mano, me imagino yo, así es como yo lo imagino. Los toma de la mano y los lleva a Samaria. Y lleva todo este ejército ciego delante del rey de sus enemigos. Y entonces él ora para que sus ojos sean abiertos. Y cuando sus ojos sean abiertos, el ejército de Siria está rodeado por el ejército de Samaria. Y el rey le pregunta a Eliseo, ¿los mato? ¿O qué quieres que haga? Y Eliseo le dice, no los mates. No sería justo que los mates. Es más, dales de comer y déjalos ir. Ahora, quiero que comiencen a darse cuenta de lo que está pasando. Este mismo ejército al que le acababan de perdonar la vida, ahora este ejército tiene sitiada la ciudad donde les acaban de perdonar la vida. Y entonces el rey dice, así me haga Dios y aún me añada, si no hoy le corto la cabeza al profeta, porque pude matar a este ejército y no lo hice. Y ahora miren mi ciudad, y ahora las mujeres están comiendo a sus hijos. Voy a matar al hombre de Dios. Voy a matar al profeta que me dio un mal consejo. Ahora, aquí hay una enseñanza increíble, y esto no es el punto de hoy, pero ¿cuántos hemos estado en una situación similar? Hicimos algo que creíamos que Dios nos mandaba hacer. Hicimos algo en obediencia a lo que creíamos que Dios estaba pidiendo de nosotros, y de repente todo sale mal. Quizás para algunos es que dejaron un negocio porque era un poco turbio y ahora no consiguen trabajo. Quizás para otros les pasó de solteros, sí. Dejaron una novia, dejaron a un novio, algunas de las hermanas acá, porque no era creyente y ahora nadie les hace caso. Quizás le creímos a Dios por sanidad y ahora nos sentimos peor, ¿sí? Decidimos rescatar nuestro matrimonio y entonces confesamos nuestro pecado, y nuestra esposa está feliz porque le dimos la excusa para divorciarse y cree tener razón bíblica ahora para hacerlo. Y muchos, cuando hacen algo en obediencia a Dios y resulta que las cosas no salen como habían pensado, entonces ahora se pelean con Dios. Y eso es lo que acaba de pasar. Así me haga Jehová y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y entonces hace todo un plan. Y dice que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y estaba él aún hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Miren qué pregunta la que él hace. Dice, el rey dice: ¿para qué voy a esperar más a Jehová? Ahora él mismo respondió eso hace un momento: si Jehová no te salva, ¿quién te puede salvar? Pero esto nos dice la desesperación que había en esa ciudad. Y todo esto solo es la introducción al lugar de la historia donde quiero que llegamos. Porque ahorita entran
nuestros héroes en la historia. Yo no sé si conocen esta historia, pero es fascinante. Miren, pasamos al capítulo 7, versículo 1 y dice así: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, o sea, el precio va a haber bajado, y 2 seahs de cebada un siclo, todo va a estar barato, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y aquí entran nuestros héroes. Versículo 2 dice: y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces uno de ellos tiene una brillante idea. Dice: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Ahora, esto es lo que quiero que vean. Entraron nuestros 4 héroes. Ahora vamos a ver que ellos se convierten en los héroes de la historia del día de hoy. Son la gente menos esperada de toda la historia de salvar, porque un leproso era un rechazado social. Ellos por eso estaban a la puerta de la ciudad, no podían entrar. Cuando ellos entraban a un lugar, ellos tenían que entrar gritando: inmundo, inmundo, para que todos se quitaran. Y ellos están ahí, el club de los leprosos, y de repente uno dice: hey, necesitamos hacer algo. Aquí nos vamos a morir. ¿Sí? Y se dan cuenta de la gravedad de su situación cuando dicen: hey, no nos podemos salvar solos. Aquí donde estamos muertos. Si regresamos a la ciudad, estamos muertos. Nos tenemos que poner en las manos de Dios y saber que Él actúa de formas que no se nos hubiera ocurrido. Y ellos ven que hay una situación difícil para su comunidad, que hay una situación difícil para una comunidad que es su comunidad, y deciden hacer algo al respecto de ello. Y lo que deciden hacer es peligroso. Lo que deciden hacer les puede costar la vida, y ellos lo saben, y aún sabiéndolo deciden hacerlo. Ahora quiero que vean esto, porque esto es uno de los puntos que quiero hacer. El llamado de hacer algo en forma a favor de una comunidad, rural o urbana. Cuando tú sientes el llamado de Dios de salir a hacer algo, va a ser un llamado peligroso. Y es importante que tú y yo tengamos la convicción de que es Dios el que nos está llamando. Y no entremos a este llamado ingenuamente pensando: ay, como Dios me llamó, entonces todo va a salir bien. Sino que entremos sabiendo: hey, este es un llamado complicado, este es un llamado peligroso, pero es algo que yo siento que Dios me está llamando a hacer. Ahora, ¿saben por qué es importante esto? Muchas personas han plantado iglesias por las razones equivocadas. Muchas personas han plantado iglesias porque, bueno, pues es que me he ido involucrando poco a poco en la iglesia. Y comencé de primero dando la bienvenida en el parqueo afuera donde nadie me quería. Después dando la bienvenida. Después fui maestro de escuela dominical. De ahí me dejaron dirigir la alabanza. De ahí pues comencé a servir con los jóvenes. Y ahora pues siguiente paso es plantar una iglesia, ¿verdad? Y entonces muchos han plantado una iglesia porque simplemente parece el siguiente paso lógico. Otros han plantado una iglesia porque dicen: bueno, pues yo tengo los dones, sé hablar en público, le caigo bien a la gente, ¿sí? Y entonces, pues seguro tengo que ser predicador y entonces voy a plantar una iglesia. Otros han plantado una iglesia porque simplemente dicen: es que la gente me ha dicho que debería de hacerlo, y entonces pues lo voy a hacer. Otros un poco más ingenuos dicen: no, es que ser pastor es un trabajo tranquilo, ¿sí? Es un trabajo suave, entonces voy a plantar una iglesia, ¿sí? O otros, todavía peor, dicen: no, es que es buen negocio. Si yo tengo 10 personas que diezmen, ya saqué mi salario. Y si tengo 20, ya me fue bien. Hay gente que ha plantado iglesias por todas las razones equivocadas. Yo quiero preguntarte: ¿por qué estás en el ministerio? ¿Qué te llevó a plantar una iglesia? ¿Qué te llevó a pastorear una iglesia? ¿O por qué estás considerando plantar
una iglesia? ¿Será que es por alguna razón que, aunque suene piadosa, es equivocada? ¿O es porque algunos quizás ni siquiera querían hacerlo, pero sintieron la convicción de que Dios les estaba pidiendo que hicieran algo y que si no lo, y que no tenían opción más que hacerlo, y que no hacerlo era desobedecer a Dios y era pecar contra Dios? ¿Por qué estás acá? El ministerio pastoral es un llamado. No es una carrera, no es una profesión, no es algo donde yo voy a hacer carrera porque ahí hay dinero. No, el ministerio pastoral es un llamado de Dios. No es algo que yo hago porque me llama la atención hacer, o porque mi mamá cree que soy bueno, porque he visto en American Idol que muchas mamás creen que son buenos y no lo son. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él solía decirle a sus alumnos, y él solía decirle a la gente que quería entrar al ministerio, él decía: si tú crees que puedes hacer cualquier otra cosa que no sea el ministerio, hazlo. Ahora, tú y yo necesitamos una convicción fuerte de parte de Dios de que estamos plantando la iglesia como obediencia a su llamado, y no porque es lo más lógico en ese momento. Porque el pastor, el plantador de una iglesia, es primero que todo un hombre llamado por Dios a hacer las cosas. Ser un hombre llamado es muchas veces un trabajo solitario. Ser un hombre llamado es muchas veces un trabajo difícil, y muchas veces te vas a preguntar si, así como muchos te han dejado, si Dios mismo no te ha abandonado. A veces te lo vas a preguntar, ¿sí? Y si no te lo has preguntado, dale un par de años y te lo vas a preguntar, ¿sí? Y solo una convicción fuerte, solo una genuina convicción de que yo creo que Dios me llamó y que este es el lugar donde Dios quiere que yo esté, me va a hacer sobrellevar las pruebas y no tirar la toalla cuando las cosas se pongan difíciles. Jeremías, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Jeremías, él quería dejar el ministerio. Él quiso dejarlo en más de algún momento. Es más, déjenme leérselos, eso no lo vamos a poner en la pantalla. Pero en Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice así, y dice: y yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, un fuego ardiente, no obstante, en mi corazón, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En el ministerio van a haber momentos que vas a querer tirar la toalla. Van a haber momentos que vas a decir: yo soy ingeniero, yo, Francisco, soy ingeniero. Puedo hacer más como ingeniero. Pero cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes la convicción de que Dios te llamó, vas a decir como Jeremías: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de dejarlo, traté de abandonarlo y no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios me había llamado a estar ahí. Un hombre llamado puede dudar de o luchar con este llamado, pero al final no va a poder alejarse de su llamado. Sus dudas podrán probar su deseo del ministerio, pero no van a destruir su deseo de ministrar. Son dos cosas distintas. Y tal vez a veces vamos a decir: Señor, yo no sé si me llamaste a la iglesia, pero yo necesito ministrar. Ahora, si tú a veces tienes dudas de tu llamado, esto no son síntomas de que no seas llamado. La gente con un genuino llamado muchas veces pasan por tiempos de duda e inseguridad, pero con el tiempo su sentido de llamado se hace más fuerte, no más débil. Es importante que el líder tenga la convicción de ser llamado, no asignado. No es que me asignaron esta posición, es que Dios me llamó. Yo lo hago por obediencia, no lo hago por conveniencia. Y nuestros héroes en la historia, regresemos a la historia, nuestros héroes en la historia entendían que tenían que hacer algo.
y que ese algo les podía costar la vida. Ellos tenían que hacer algo por ellos tenían que hacer algo por su comunidad. Ese algo era arriesgado, les podía costar la vida, pero era algo que tenían que hacer. Y entonces estos hombres comienzan a hacer algo. Y si seguimos adelante en el texto, dice así: y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Ahora, yo no sé si ustedes lo ven, pero miren qué linda sombra, qué linda figura, qué increíble figura del evangelio tenemos acá. Porque lo que nos está diciendo es aquí: Dios trajo salvación de una manera sobrenatural. A nadie se le hubiera ocurrido hacer esto. No, ningún hombre podía tomar el crédito por lo que había pasado. Nadie podía decir: sí, yo vencí al enemigo. No, Dios lo había hecho sin ayuda de nadie. Esto era pura obra de Dios. Era una obra iniciada por Dios, era una obra ejecutada por Dios. Dios era el artífice de este plan desde principio hasta el fin. Ahora, así es el evangelio. Dios nos salva de una manera que jamás nos hubiéramos imaginado. Jamás nos hubiéramos imaginado. ¿A quién se le hubiera ocurrido, Señor? Solo imagínense esta conversación: Señor, tengo una idea. Alguien se presenta delante de Dios: ¿qué tal te parece si para salvar a la humanidad matamos a tu hijo? A nadie se le hubiera ocurrido eso. Y si a alguien se le hubiera ocurrido, nadie se lo hubiera dicho a Dios. Pero por medio del evangelio, Dios nos salva de una manera que a nadie se le hubiera ocurrido. De una manera sobrenatural, de una manera donde nadie puede tomar el crédito de lo que pasó, y de una manera donde Dios es el autor y el ejecutor del plan. ¿Se dan cuenta? Qué figura más linda del evangelio la que tenemos acá. Y entonces estos hombres llegan ahí, versículo 8, y nos dice: y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Miren esto: la vida de estos 4 hombres cambió radicalmente a raíz de esa experiencia. Ellos deciden salir, encuentran el campamento vacío, Dios los salva de una manera sobrenatural. Comen, se llenan, agarran oro, agarran vestidos, los esconden. Ellos no solo descubrieron el poder salvador de Dios, su estatus social iba a cambiar ahorita. Iban a ser hombres ricos. Iban a pasar de ser rechazados sociales a los salvadores de la ciudad, con oro y plata suficiente para que a nadie los molestara. Ahora, Dios no nos promete oro y plata suficiente para que nadie nos moleste, solo quiero aclarar eso. Sí, pero, por aquello que alguien tenga una idea equivocada, pero, cuando venimos al evangelio, nuestras vidas son transformadas, ¿o no? De una manera, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Pasamos de estar desterrados de la presencia de Dios a ser invitados en su mesa. Pasamos de ser extranjeros a ser herederos. O sea, cuando Dios nos salva, quizás de una manera ya no tan teológica, sino más práctica, algunos, su vida no tenía propósito y ahora lo tiene. Algunos vinieron con sus matrimonios en ruinas y Dios hizo una obra sobrenatural. Yo no sé qué hizo el evangelio en ti, pero nadie puede venir al evangelio y salir igual. Y estos hombres llegaron al campamento y su vida fue transformada de una manera increíble. Sí. Y cuando nuestras vidas son transformadas de una manera increíble, el mismo evangelio nos llama a compartirlo con otros.
Ahora, este es un llamado para todos. Este no es un llamado solo para los pastores. Ahora, algunos lo vamos a hacer de forma ministerial, otros lo van a hacer solo de forma más personal y relacional, pero este es un llamado para todos. Y eso es lo que pasa con estos hombres. Van, comen, se sacian, esconden dinero. Van, comen, se sacian, esconden dinero. Y de repente, en el versículo número 9, vemos nosotros que el Espíritu Santo les comienza a hablar. Y uno se dice al otro, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Miren qué increíble cómo usa la expresión que es exactamente lo que la palabra evangelio significa. Hoy es día de evangelio, hoy es día de buena nueva, hoy es día de salvación. Y nosotros callamos, dice. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Así que vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Aquí viene lo bueno. Y ya me acaban de decir que se me acabó el tiempo. Va a cerrar como 15 minutos más, lo siento, pero nos vamos a retrasar un poquitito, porque aquí viene lo bueno de esta historia. Y me encanta a mí que usen la frase buena nueva. Es lo mismo que significa la palabra evangelio, porque ellos en unos momentos se van a convertir héroes para toda una comunidad. Ellos en un momento van a agarrar un mensaje de salvación que el pueblo necesita desesperadamente, y se van a dar cuenta cómo ese mensaje salva y transforma una comunidad entera. Ellos tienen buenas nuevas de salvación. Ahora, yo no sé de ti, pero todos queremos ver eso en nuestros ministerios, ¿o no? Todos tenemos el llamado de llevar un mensaje de salvación, y un mensaje que traiga salvación a una ciudad entera. Todos queremos ser efectivos, ¿o no? Todos queremos que toda la comunidad, cuando lleguemos, reciba el mensaje con gozo, que sea transformada por el mismo. Y como queremos ver resultados, generalmente, como tú y yo queremos ver resultados en nuestras iglesias, generalmente venimos a conferencias como esta y lo que queremos son tips. Son herramientas. Díganme cómo ser más efectivo en el ministerio. Ahora, las herramientas son buenas. Los tips son buenos, son necesarios. Pero antes de ver tips necesitamos raíces. Necesitamos raíces teológicas para lo que hacemos. Necesitamos saber cómo es el evangelio mismo el que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Y por eso es que me encanta la frase donde ellos dicen: hoy es un día de buena nueva, porque eso es lo que es el evangelio. Y sabes, cuando se trata de la misión, es el evangelio. Miren esto, 3 cosas si están apuntando. Número 1, es el evangelio el que nos impulsa hacia la misión. Número 2, es el evangelio el que nos moldea en toda área de nuestra vida. Y número 3, es el evangelio el que nos sostiene en medio de la misión. Déjenme ampliarles estos 3. El evangelio nos impulsa. Nuestra principal motivación, tu principal motivación, mi principal motivación para entrar a hacer la obra del ministerio debe ser única y exclusivamente el llamado de Dios a predicar el evangelio. Esa es la motivación, esa es la razón por la que hacemos todo. La razón por la que hacemos todo es porque entendemos: hey, esta gente se está muriendo y yo tengo algo, Dios me dio algo que les puedo entregar, que les puede traer salvación. Eso es lo que nos motiva a hacer la obra del ministerio. Si a ti te motiva cualquier otra cosa, quizás tu motivación no es la correcta. Miren, en nuestra historia, estos 4 leprosos dicen: hey, ellos están muriendo de hambre. Nosotros tenemos comida, nosotros tenemos un mensaje de dónde encontrar la comida. Necesitamos llevarla. Y para nosotros hoy en día es lo mismo. Hey, ellos están muriendo sin Cristo, aislados, ¿sí? Nadie quiere llegar, y Dios me dio un mensaje glorioso que puede traer lo que ellos necesitan tan desesperadamente: el mensaje del evangelio.
Ahora, si tú no estás consciente de lo que está en juego, si tú no estás consciente que todo aquel que no tiene a Cristo está destinado a una eternidad en el infierno, separado de Dios, entonces el evangelio no es lo que te está moviendo. Pero cuando estás consciente de eso, el evangelio te impulsa. Porque tú dices, yo tengo un mensaje que ellos necesitan, yo tengo algo que ellos desesperadamente necesitan, y es que Dios los puede salvar. Entonces, número uno, el evangelio nos impulsa. Número dos, el evangelio nos moldea. ¿Saben? El evangelio no solo nos salva, el evangelio nos transforma. El evangelio no solo es la puerta de entrada al reino, no solo es el ticket del concierto, como decía David, ¿sí? El evangelio no solo es la puerta por medio de la cual entramos al reino, es lo que transforma toda la manera en que vemos el mundo, toda la manera en que vemos la vida, es lo que transforma todo lo que hacemos. Y Pablo entendía bien esto. Y por eso, si ustedes se recuerdan, en el libro de Gálatas, en algún momento Pablo discute con Pedro. ¿Se recuerdan esa batalla de titanes o no? ¿Sí? En una esquina Pablo, el predicador del evangelio para los gentiles. En la otra Pedro, el apóstol Pedro. Y en Gálatas Pablo se le enfrenta a Pedro porque dice que cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, dice Pablo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Olvidémonos del judaizar por un momentito. Olvidemos que había un contexto muy particular. Pero lo que Pablo le está diciendo a Pedro es esto. Pedro, déjenme ampliar la conversación como yo me lo imagino en mi mente. Pablo le dice, Pedro, vos entendés el evangelio. Tú conoces que las leyes ceremoniales, que las dietéticas, ellas fueron abrogadas. Tú sabes que judío y gentil son igualmente pecadores y en Cristo son igualmente salvados. Tú sabes que no eres salvo ni por vivir un tipo particular de vida ceremonialmente limpia, sino por la fe en Jesucristo. Entonces Pedro, ¿cómo podés aferrarte a la idea de que el judío es superior que el gentil? Eso es lo que está discutiendo aquí. Pedro, ¿cómo te puedes aferrar a esta idea de una superioridad racial, de esta exclusividad para entrar a la presencia de Dios? Pedro, no estás caminando conforme a la verdad del evangelio. Porque el evangelio no solo nos salva, el evangelio moldea la forma en que vemos todo en nuestra vida. Pedro había olvidado que habían implicaciones del evangelio que iban mucho más allá de solamente una fe salvadora. Y yo te pregunto a ti, ¿has pensado acerca de cómo el evangelio impacta las otras áreas de tu vida? De cómo el evangelio impacta las otras áreas de la vida de la gente a la que ministramos. Cómo el evangelio transforma en la manera en que trabajamos. Cómo el evangelio transforma nuestra carrera. Cómo el evangelio transforma la manera en que vemos el dinero y lo manejamos. ¿Has pensado en cómo el evangelio impacta tus relaciones familiares, tu sexualidad, tu actitud hacia los pobres o al necesitado? ¿Cómo el evangelio impacta tu pasado? Timothy Keller decía que el evangelio no es solamente el ABC de la fe o los primeros pasos. El evangelio es el A a la Z. El evangelio es una cosmovisión completa, porque el evangelio transforma cada área de nuestras vidas y de la vida de aquellos que ministramos. El evangelio va a moldear todo lo que hacemos en nuestra vida y todo lo que hacemos en nuestro ministerio. Y nunca nuestro mensaje se puede graduar, se puede mover a algo más. Ya vimos el evangelio, ahora hablemos de otras cosas. Todo se trata del evangelio.
El evangelio siempre está en el centro. El crecimiento del cristiano, el crecimiento de la iglesia, Martín Lutero decía esto, el crecimiento del cristiano y de la iglesia se da mientras nos sumergimos en la verdad del evangelio cada día más. Y cuando creemos que ya lo entendimos y que ya lo conocemos, nos comenzamos a dar cuenta que todavía no lo hemos entendido. Porque vamos a ser alumnos del evangelio toda la vida. Otra vez, me encanta esta historia. Hey, hoy es día de buena nueva. El evangelio nos impulsa. Hoy es día de buena nueva. El evangelio nos moldea. Y sabes, el evangelio es lo que nos sostiene en el ministerio. Y ya hablamos un poco de lo duro que es el ministerio. Pero saben, hay una verdad en esta historia y hay una verdad en nuestras vidas que necesitamos como pastores, como ministros, como siervos, tener muy arraigada en nuestros corazones. Quiero que lo vean en esta historia y quiero que lo vean en nuestra vida. Y es esto: la salvación de estos 4 leprosos ya estaba asegurada. La salvación de ellos no dependía de si regresaban o qué tan efectivos eran comunicándole a la ciudad lo que estaba pasando. No dependía de eso. Ellos ya habían sido salvos. Ya su salvación estaba asegurada, aún antes que decidieran ir de regreso a la ciudad. Ahora, ¿por qué es importante tener esto claro para nosotros? Porque algunos de nosotros vamos a tener ministerios que no dan el fruto que esperábamos que dieran. Algunos vamos a luchar y batallar y nos vamos a frustrar porque resulta que la cosa como que pareciera que no funciona. Y en ese momento, cuando no seamos tan efectivos, va a ser el evangelio lo que nos sostenga. Porque va a ser el evangelio el que te va a responder y te va a decir: hey, tú eres amado perfectamente por Dios. Tú eres aceptado completamente por Dios. Te vaya bien o te vaya mal en el ministerio. Tu aceptación delante de Dios no depende de tu efectividad en el ministerio. Si tú no tienes claro eso, en el momento que no te vaya bien vas a creer que Dios te ama menos. En el momento que no te vaya bien vas a creer que eres menos útil para el reino. Y en el momento que no te vaya bien vas a creer que eres un hijo de Dios de segunda categoría. Y es que nuestro valor delante de Dios no depende de qué tan efectivo soy en el ministerio. Y cuando quiera tirar la toalla, va a ser el evangelio lo que me sostenga y lo que me afirme, lo que me dé valor, lo que me dé identidad para ir aún cuando no hay fruto. ¿Entienden esto o no? El evangelio nos sostiene. ¿Saben por qué? Porque a algunos les va a pasar lo contrario. Y a algunos les va a pasar lo contrario. Y su ministerio va a dar muchos más frutos de los que se habían imaginado. Y de repente, todo lo que hagan, de repente, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y Dios bendice a la iglesia y crece y se es multiplicada. Y cuando eso pasa, yo necesito recordarle a mi alma que mi aceptación delante de Dios no depende de mis resultados. Que yo no soy más amado por Dios porque logre buenos resultados. En ese momento yo tengo que recordar que mi valor no va de la mano de qué tan efectivo puedo ser. Y cuando tu orgullo te quiere ganar la partida, va a ser el evangelio el que te va a regresar a tu lugar diciéndote: ¿y tú qué hiciste? Si este es un plan hecho por Dios, ejecutado por Dios, tú no eres más que un mensajero de un mensaje que no te corresponde y una salvación que tú no traes. ¿Están conmigo o no? El evangelio nos impulsa, el evangelio nos moldea, el evangelio nos sostiene. Y si el evangelio permanece central, si el evangelio permanece central, nuestro corazón, nuestra vida, lo que hacemos va a ser transformado de una manera increíble. La forma en que vemos la vida del ministerio va a cambiar radicalmente. Pero, y me voy a tomar solo un par de minutos más para esto. Si el evangelio es lo que debe permanecer central, solo quiero asegurarme que cuando yo digo la palabra evangelio, todos entendemos de qué estoy hablando. Porque he oído personas que durante 20 años han conocido el evangelio y no entienden lo que el evangelio es.
Y personas que 20 años después dicen, yo no sabía lo que era el evangelio. Así que tomemos un momentito solo para definir qué es el evangelio. Don Carson, un predicador americano, lo define así, dice, el evangelio son las buenas nuevas de que Dios está reconciliando a los pecadores consigo mismo a través de la muerte sustitutiva de Cristo. Ahora, déjenme ampliar eso rapidito. Son buenas nuevas porque Jesús ya alcanzó la salvación para nosotros y la recibimos como un regalo por medio de la fe. Eso es una buena noticia. Porque si dependiera de algo que yo hago, jamás lo alcanzaría. Porque si permanecer en el evangelio dependiera de mi conducta, ya lo hubiera perdido. Son buenas nuevas. Dios lo alcanzó por mí y me lo entregó. Y después dice, son buenas nuevas de que Dios está reconciliando a los pecadores consigo mismo. Nos reconcilia porque nuestro pecado nos había separado de Dios. Nuestro pecado nos había hecho enemigos de Dios. Estábamos muertos por causa de nuestro pecado, sí, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la buena nueva es que Dios, por medio de Cristo, nos llama de regreso a su presencia y nos dice, tú no eres digno de estar acá, pero yo te voy a limpiar y te voy a santificar y te voy a lavar tu ropa y te voy a lavar de tal manera que ahora en Cristo podemos estar confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Sí? Entonces son buenas nuevas de que Dios nos reconcilia por medio de la muerte sustitutiva. Eso significa esto: que Jesús vino a esta tierra a vivir la vida que tú y yo debíamos vivir, pero no pudimos. A morir la muerte que tú y yo merecíamos morir para alcanzar aquello que tú y yo jamás hubiéramos podido alcanzar. Cristo lo hizo por nosotros, tomó nuestro lugar. Y eso, miren, cuando entendemos el mensaje del evangelio, eso hace que el evangelio nos dice que es grande en importancia porque son las noticias más urgentes que cualquiera puede recibir. Es grande en poder porque es el poder de Dios para salvación. Es grande en sus efectos porque no solo restaura y renueva al que lo recibe, al que lo rodea, sino todo el universo es impactado por la obra del evangelio. Y es grande en su centralidad porque todo en la vida del cristiano es motivado, todo en la vida del cristiano es moldeado y todo en la vida del cristiano es sostenido cuando el evangelio es mantenido en el centro de todo. En la historia termina de una manera maravillosa. Ya no les voy a leer el final, léanlo, es una historia fascinante, ¿sí? Los leprosos van y predican el evangelio, las buenas nuevas. Hay salvación allá, hay salvación en el otro campamento, hay salvación en Cristo. No lo dijeron así, pero ellos predican las buenas nuevas. Al principio algunos son incrédulos, como nos ha pasado a todos cuando predicamos el evangelio. Algunos lo reciben con incredulidad, pero después, luego que salen los primeros, todos salen. Vemos el poder del evangelio para transformar una comunidad entera en esta historia. Y la ciudad entera, aún su economía, es transformada a causa de este mensaje. Al día siguiente los precios bajan. El príncipe que había dicho que esto no era imposible es atropellado en la puerta. La palabra de Dios se cumple. Es una historia fascinante. Terminen de leer ustedes. Pero déjenme terminar con esto. Si Dios te ha dado la convicción de plantar una iglesia, o bien ya estás pastoreando una, recuerda esta historia y recuerda lo que puede hacer Dios a través de alguien que se atreve a seguirle, que cree que Dios lo llama y se atreve a seguirle a pesar del peligro que implica hacerlo. Comprométete con hacer del evangelio algo central en tu vida y en tu ministerio. Y después siéntate a disfrutar cómo el evangelio transforma todo a su alrededor. Cuando plantamos iglesias, necesitamos tener la convicción de que Dios nos ha llamado a predicar este glorioso mensaje del evangelio y mantener ese mensaje central. Amén.
Esos amenes estuvieron terribles, pero asumo que es porque ya están un poquito cansados. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, por esa gloriosa obra que hiciste en la cruz del Calvario. Nos salvaste sin que ningún hombre pueda tomar ni siquiera una pizca del crédito, del mérito por la salvación. Tú lo hiciste de una manera sobrenatural. Tú hiciste el plan, tú lo ejecutaste, Señor. Tú eres el motor que impulsa la salvación, Señor. Y nosotros solo tenemos el privilegio de ser instrumentos en tus manos mientras tú llevas a cabo tu obra que transforma ciudades, que transforma aldeas, que transforma lo más urbano y que transforma lo más rural. Señor, te amamos. Úsanos, Padre, que afirma en nosotros la convicción de ese llamado y afirma en nosotros la importancia de mantener el evangelio como central en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. En el glorioso nombre de aquel que tomó nuestro lugar. En el nombre de Jesús oramos.